Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar gratuito. Mi nombre es Catarina Aguirre y estaré apoyando la coordinación de esta sesión. Antes de comenzar, les comento brevemente que los micrófonos estarán silenciados y que pueden dejar sus preguntas en el chat y las abordaremos al final de este webinar. Sin más, le doy el paso a nuestro primer expositor, Andrés Pumarino, abogado especialista en protección de datos y regulación digital, quien nos entregará la hoja de ruta en material de protección de datos personales. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto poder compartir. Gracias, Catarina, por la presentación. Un gusto poder compartir nuevamente otra jornada en este webinar que estamos desarrollando hoy, de tal manera de poder avanzar hacia esta hoja de ruta 2026 a nivel de lo que nos depara la protección de datos personales. Solo para confirmar, me avisan, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Perf- Perfecto. Bueno. Vamos a partir entonces con esta hoja de ruta que la hemos dividido en dos etapas. Vamos a analizar un conjunto de tareas y acciones que hay que desarrollar para luego pasar desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista legal, al mundo técnico. ¿Y esto por qué? Porque esta ley de protección de datos nos contempla un conjunto de medidas para el cumplimiento. Nos lleva a implementar tanto medidas técnicas como medidas legales, pero también organizativas. Estamos obligados a desarrollar un conjunto de operaciones dentro de este contexto regulatorio. Y lo que es relevante a considerar es que no es solamente papel, no solamente documentos, no solamente son políticas o procedimientos, sino que es también la construcción de una cultura organizacional que no es fácil. Y por otra parte, el tomar medidas técnicas de ciberseguridad, del cuidado de los datos frente a un ecosistema que tiene riesgos. Sí, porque hoy hay medidas organizativas y medidas técnicas que debemos tomar bajo la lógica de que estas medidas son fundamentales para la operación permanente dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son las fases que debiéramos ir viendo cuando queremos implementar la norma de protección de datos? Lo más importante es tener una fase de gobierno, un marco de gestión. ¿Quién lidera? ¿Quién coordina? ¿A quién vamos a investir con facultades para poder tomar decisiones? ¿Cuáles son las políticas o procedimientos que tenemos levantados? ¿Tenemos inventario de estas bases de datos o registros? Esta es una fase 2. Porque de ese listado de inventarios, de archivos, de planillas Excel, de bases de datos que estamos manejando, tendremos que ver si contamos con las bases legales para poder almacenar, gestionar todos los datos que tenemos dentro de nuestra organización. Tendremos que también estar evaluando riesgos. Si ya sabemos cuáles son, sabemos dónde están esas bases de datos, ¿qué riesgos hay? ¿Quién puede acceder a esas bases de datos? ¿Qué pasa con las contraseñas? ¿Qué pasa con los sistemas de donde están almacenadas esas bases de datos? ¿Están en un lugar robusto, seguro? Y allí nos acompañará luego Sergio, que nos va a dar una mirada, Sergio Leiva, una mirada desde la ingeniería del mundo de la ciberseguridad, qué medidas técnicas tenemos que implementar. Hay obligaciones de los titulares, nos vamos a encontrar con ese contexto de que tenemos que preocuparnos dentro de los titulares de los datos, cómo vamos a recibir sus requerimientos y por último, auditoría. Tener un plan de mejora desde el punto de vista de mejora permanente. Tendremos que ver que esta ley, similar como ha ocurrido con otras normativas que tienen reguladores, van a ir sacando diversas disposiciones, diversos ámbitos de control y normativa sectorial o específica frente a las dudas o consultas de los regulados. Ahora bien, ¿cómo abordar este ecosistema en la gobernanza? Bueno, podemos armarnos de 1 a 4 semanas, dependiendo de lo que tengas en la compañía. Puede ser que tu organización no tenga nada. Tenemos que definir roles, requisitos, ver los requisitos normativos, las políticas que tengas implementadas. Tendremos que ver los documentos que han levantado. Actualización de normas internas que será necesario refrescar, porque generalmente no se han actualizado. ¿Cómo estamos formando al personal? Tenemos que armar un plan de trabajo anual. Tenemos que ser conscientes frente al contexto de esos desafíos dentro de la organización. Esto no es armar un documento y guardarlo en un cajón, sino que es establecer un conjunto de acciones. Cuando quieras levantar inventario de base de datos, ¿cuánto te podrás demandar? Demorar dependerá, 4, 8, 6 semanas, dependerá mucho de lo que tengas en la organización, pero tienes que planificar el registro de actividades. La actividad del registro de actividades de tratamiento de datos es una actividad monumental, requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Tenemos que trabajar con las áreas. Cada área es responsable de sus datos. No es el área de tecnología, es el área de personas, el área de marketing, el área de atención de cliente,
Cada área maneja bases de datos, ¿lo tienen claro? Tenemos que tener un mapeo de datos personales, levantamiento de registro de actividades, verificación de requisitos legales si esos datos cumplen con la exigencia de la ley de protección de datos. Por lo tanto, tengo que ser muy consciente frente a los datos y a las bases que tengo almacenadas dentro de mi organización. La gestión de riesgos será una gran tarea. Los riesgos tecnológicos en materia de ciberseguridad, identificar los riesgos de los datos de los titulares, pero también no debo olvidarme de mi cadena de suministro, los proveedores. Y en eso también tendré que abordarlo dentro de esta fase de gestión de riesgos para tener este roadmap de implementación. Si se dan dando cuenta, son varias semanas las que van demandando una puesta en marcha para un proyecto para una compañía. Una gestión de mis obligaciones en la evaluación de los riesgos, la seguridad de los datos, la protección de esos datos, tendré que entonces establecer estrategias que me faciliten y me permitan poder gestionar de una manera mucho más ordenada, mucho más gobernada cada una de estas hojas de ruta que me van definiendo la implementación de la protección de datos. La evaluación de los riesgos me permite identificar, evaluar, documentar esos riesgos, consolidando en este registro de actividades de tratamiento de datos que ya realizamos. Y sobre eso planificar evaluaciones de impacto a nivel de protección de datos. Esta seguridad de los datos involucra identificar seguridad técnica, coordinar las medidas de seguridad. Tendremos que identificar la protección de datos también por diseño. Si van a implementar una apps o van a generar una nueva página web, desde el diseño debemos preocuparnos de la protección de datos. Y por último, una fase ya de evidencia, de auditoría, de mejora, que tenemos que estar preparados para poder dar respuestas en algún minuto cuando el fiscalizador, el regulador, nos venga a solicitar documentación, nos venga a auditar. Tenemos que tener evidencia, trazabilidad, tenemos que tener ese vínculo de relación con la autoridad. Algo que ya está ocurriendo con la ley marco de ciberseguridad, que ya está pidiendo a los operadores de importancia vital un conjunto de normativas, documentos de responsables a través de su plataforma. Bueno, aquí debemos ir pensando que algo similar va a ocurrir en la instalación de la ley de protección de datos. Tendremos que ver las no conformidades que vayan ocurriendo, cómo le vamos a reportar a la alta dirección y a la alta gerencia, y por tanto también debemos ir entrenando a las áreas de auditoría para una auditoría de protección de datos personales. Son estas realidades fundamentales que habrá que tratar. Quiero tomar unos minutos para mirar este registro de actividad de tratamiento de datos, que es una tarea que requiere tiempo. Y este registro de actividad de tratamiento de datos me permite identificar, describir el tratamiento de los datos, por cuánto tiempo los vamos a almacenar, plazos, medidas de seguridad que estamos implementando. El objetivo es asegurar el cumplimiento de los principios consagrados en la ley. Y por tanto deberé ser bastante proactivo al minuto de tenerlos. Fases para implementarlo, desde el nombre, datos del responsable, desde la finalidad del tratamiento, otro principio rector de esta ley, las categorías de datos que voy a identificar dentro del RAT, categoría de datos personales, recuerden que no todo dato personal es dato sensible y por lo tanto también tendré que tener mucho ojo al minuto de identificarlo, plazos de conservación y eventualmente también identificar si es que hay transferencia internacional de datos personales. El modelo de prevención va a ser un gran desafío. Tendremos que documentarlo, generarlo, tener desde la designación, facultades del delegado. Este delegado, ¿quién es? ¿Qué rol va a tener? Se nos confunde el CISO con el DPO. Gran tema porque hoy las compañías no saben cómo poder abordarlo. Los riesgos desde el punto de vista de la gestión. Y tener claro también la identificación de los datos, riesgos de infracción, protocolos o procedimientos y sanciones internas eventualmente. Uh, las acciones a desarrollar serán mecanismos preventivos, tendremos que mapeo operativo de datos, actualización documental, cultura, cierre, serán parte de estos desafíos que tendremos que estar gestionando en un ecosistema cada vez más exigente dentro de la organización. Y uno podría incluso, algo que ya hemos publicado en nuestras redes, pero tener un plan prácticamente anual con capacitación, con aspectos de privacidad, con aspectos relativos a la gestión del consentimiento, pero también en seguridad de la información. Este plan lo que hace es facilitar muchas de las acciones de formación que van a tener en sus compañías. Gestión de brechas, protección de datos, meses de la privacidad. Tendremos que ir instalándolo para ir generando una cultura dentro de la compañía. Tener también datos y nueva tecnología. Muchas organizaciones se encuentran en una fase hoy de implementación de nuevas tecnologías, donde particularmente estamos encontrando donde el uso de la inteligencia artificial comienza a ser masivo, pero tenemos que darle gobernanza a esa inteligencia artificial. Tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial hoy es una herramienta que aumenta la productividad, pero que consume datos.
No hay inteligencia artificial sin datos. ¿Qué categoría de datos va a tener esa inteligencia artificial? ¿Hay datos personales? ¿Hay datos sensibles? ¿De qué manera vamos a discutir aspectos éticos y legales en materia de inteligencia artificial? Son tópicos que hay que tenerlos en consideración bajo el prisma de que hoy hay un escenario desde la mirada de abordar y enfrentar un contexto de implementación en materia de datos. Esta pequeña hoja de ruta que le he mostrado son los diversos componentes de una implementación de una ley de protección de datos que tiene no solamente la mirada legal, sino que también la mirada técnica. Y es allí, en la mirada técnica, donde también debemos confluir a nivel de estándares, a nivel de buenas prácticas, donde vamos a ir encontrando aspectos que tenemos que mejorar. Técnicamente las compañías tienen sus sistemas tecnológicos, su departamento de tecnología, pero también se van a tener que preocupar para establecer mecanismos de resguardo, de seguridad de sus datos, como tales como medidas, por ejemplo, encriptación de datos. Todo lo que tenga relación con la anonimización, pseudoanonimización. Dentro de la pseudoanonimización encontraremos encriptación o tokenización de datos. Todas estas medidas se transforman en elementos relevantes para poder dar medidas de seguridad y de cuidado de los datos. Recuerden que hoy el cibercrimen es una tendencia en alza, cada vez más estamos expuestos como país y por lo tanto tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos. Bueno, yo los quiero dejar invitados a nuestro podcast que tenemos ya prácticamente durante 4 capítulos hemos ido tocando diversas temáticas a nivel latinoamericano, no solamente desde Chile, sino que también a nivel regional. Quiero dejarlos invitados ahí para que interactuemos. Pueden escucharnos en Spotify o en YouTube, donde van a ir teniendo también acceso a este material, como también este material va a quedar disponibilizado luego a través de nuestro canal de YouTube. Los dejo cordialmente invitados a que puedan conectarse y puedan escucharnos a través de las redes. Y dejarnos invitados nuevos a seguirnos al LinkedIn o LinkedIn, donde van a poder encontrar material, contenido que va a ser de su interés y mantener esta comunicación fluida. Bueno, eh, hasta aquí la parte de este roadmap desde el punto de vista de las fases para implementar. Como pueden darse cuenta, ha sido algo, bueno, esta es una webinar, una masterclass, pero apunta a darle las etapas para poder implementarla. Y quiero pasarle la palabra ahora al ingeniero informático don Sergio Leiva, quien es magíster en ciberseguridad, seguridad de la información, que nos ha estado acompañando y que ha participado en varias actividades que hemos estado desarrollando. Sergio tiene una larga trayectoria de experiencia, ha tocado gestionar en el sector salud, sector gubernamental, distintos ámbitos de tecnología de información. Ha sido también responsable de CECIR. Así que experiencia en eso tiene mucho para contarnos. Así que Sergio, bienvenido y muchas gracias por contar contigo en el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Un gusto de estar acá. Eh, Primero que todo, saludarlos. La verdad es que es un tema que es bastante difícil de abordar, sobre todo cuando se nos presenta, digamos, la relación riesgo y con un crecimiento de las amenazas que están presentes. Tenemos la amenaza, por un lado, regulatoria, pero por otro lado persiste esta amenaza, digamos, técnica, por decirlo así, en cómo estamos preparados para poder abordar este tipo de regulaciones, ¿ya? La mirada, digamos, de esta presentación, bueno, primero que todo me voy a presentar. Yo soy Sergio Leiva, trabajo en temas de tecnologías de la información y ciberseguridad ya desde hace unos 20 años en tecnología y unos 10 derechamente en lo que es seguridad de la información. Así que, bueno, la presentación la vamos a estructurar principalmente en poder abordar esta ley, digamos, de una perspectiva más práctica en lo que son las exigencias técnicas que nos va a exigir, ya que nos va digamos, a llevar, digamos, a este cumplimiento. Y la idea de esto es mirar la ley como una hoja de ruta para poder construir un ecosistema digital ya dentro de nuestras compañías. La privacidad de los datos no sale por sí sola, ¿ya? Y eso hay que tenerlo siempre presente. La privacidad de los datos siempre va de la mano acompañada del sistema de gestión de seguridad de la información y de este gobierno que decía Andrés en lo que son al interior de las compañías, ¿ya? Así que esa mirada hay que siempre tenerla presente de la protección, de cómo yo voy trabajando en este ecosistema para poder robustecerlo. Y lo vamos a abordar en dos secciones esta presentación. La primera, primero, cómo generamos esta defensa proactiva, cómo nos preparamos, digamos, para poder proteger nuestros datos
o la joya de la corona, como se dice dentro de la compañía, en la primera sección. Y la segunda sección es ya, luego de todos estos controles que implementamos, evidentemente pudiésemos estar expuestos de igual manera a una brecha. ¿Cómo nos preparamos ante ese escenario, digamos? ¿Cómo preparamos nuestra organización para poder dar una respuesta adecuada a estas amenazas? ¿Ya? La primera parte, digamos, la idea es cómo construir, cómo trabajamos en el tema de los controles de acceso, ya pensando en que tenemos toda esta estructura, digamos, cómo yo abordo este primer muro de defensa. Y hay que partir primero de la base, y todos los estándares, los marcos de seguridad parten de la base de la visibilidad y el control de los activos. Hablamos de los activos de hardware, de software, y hoy en día muy en boga el tema de las cuentas, ¿ya? Sobre todo post pandemia, todo esto, el teletrabajo, estas conexiones remotas, hicieron cambiar el paradigma de cómo estaban estructuradas nuestras organizaciones. Y parte primero con la gestión de las identidades. Nosotros, cómo estamos administrando el ciclo de vida desde la creación de nuestros usuarios y la asignación de sus perfiles y roles de acceso a los diversos sistemas que hoy en día tienen las compañías para poder, digamos, ayudar en la operación. Y aquí no basta solo con crear al usuario y darle un acceso por defecto a todo. La idea es dar el acceso al mínimo privilegio. Lo que se dice en el fondo es con la necesidad del saber. Ya le entrego las llaves de la oficina donde va a trabajar. No tiene por qué una persona acceder al data center, una persona de logística, por ejemplo, acceder a un data center o no. Los perfiles tienen que ser asignados de acuerdo a la necesidad del saber de ese cargo. Esto es muy antiguo, esto lo traen los marcos de referencia de hace mucho rato. El tema es que las amenazas y los diversos ataques hoy en día explotan estas vulnerabilidades que están presentes en las compañías, ¿ya? Y son brechas que van saliendo en la gran mayoría de las auditorías. El tercer punto aquí es robustecer la autenticación hacia los sistemas. Y se ha instaurado, ya no basta con tener un largo de clave de 12 caracteres alfanuméricos con caracteres especiales, porque los atacantes ya se están especializando en eso. O sea, hoy en día la única forma de poder proteger una cuenta de acceso es con la doble autenticación o con múltiple factor de autenticación. Ya esto es fundamental y ya no es esto ya tiene que ser instaurado como un baseline dentro de las organizaciones. Ya la gran mayoría de los sistemas permiten el doble factor de autenticación y no se están utilizando por cultura, porque es más engorroso, pero la idea es que esto las compañías ya lo empiecen a internalizar y una muestra de ello son las diversas credenciales que hoy en día se están exponiendo, por ejemplo, en los canales de Telegram de grupos maliciosos que están, digamos, exponiendo estas credenciales y que muchas de ellas están hoy en día sin una autenticación robusta. Luego de eso tenemos el monitoreo, ¿ya? De toda la actividad. Esta es la supervisión, hacer supervisión y trazabilidad del uso de las tecnologías, generar los registros, de manera que no dejar las configuraciones, ¿ya? De directorios activos por defecto. Hay que habilitar que sean auditables, la auditoría de los logs. Los logs tienen que ser inalterables, ¿ya? Esto para eventuales investigaciones futuras que nos pida, en este caso, el regulador o propios de la compañía que se requieran para poder hacer esta investigación. Y nos aparece esta última etapa, que es la revocación de los accesos, ¿ya? Aquí, así como tenemos un proceso de onboarding dentro de las compañías, también tenemos que considerar el offboarding, que está principalmente, es lo que se le llama el usuario fantasma, ¿ya? Aquí este trabajo tiene que ser muy consistente y tiene que ser, este proceso de salida tiene que ser conocido en el fondo. Ya dejé de trabajar en la compañía y por consiguiente mis accesos tienen que ser revocados de manera inmediata, ¿ya? Esto justamente va a colaborar en este entorno. Ahora, ahora bien, eh, con todo esto, ya yo tengo construido el primer muro, digamos, tengo construido
la protección y he construido esta defensa, digamos, en términos generales del perímetro. Pero ahora tengo que llevar la protección al dato, ¿ya? Y aquí está la joya de la corona, donde yo tengo que tener, y vi una pregunta ahí, el tema de la clasificación de los activos en el fondo de información. ¿Cómo yo voy a proteger ese dato sensible? Y la ley aquí establece dos situaciones. Una es obliga a proteger la confidencialidad de las bases de datos, registros, archivos, en términos generales, la confidencialidad e integridad de esos datos, ¿ya? Y establece dos mecanismos, en el fondo, la pseudonimización y la autenticación. Justamente estos mecanismos están orientados a poder apoyar o a disminuir, digamos, las brechas o los impactos, digamos, que pueda tener una exposición de esos datos, ya sean de salud, financieros, relacionados a personas o de bienestar, incluso dentro de las compañías, ante una potencial fuga de información. ¿Qué significa la pseudonimización o la anonimización? Tienen dos funciones. La pseudonimización a través de una tokenización, por ejemplo, lo que busca es blindar, digamos, con un token esa información para que sea no visible o no sea de utilidad para un atacante, ¿ya? Y esto principalmente se utiliza en operaciones internas de la compañía, ¿ya? Donde yo le aplico un token a ese dato o a esos archivos para que queden protegidos de un conocimiento de un externo, pensando en que el atacante ya lo tenemos adentro, superó los controles, ahora lo tenemos dentro de la compañía, pero ahora yo no quiero que vea esos datos. Y ese es el proceso que lo hago, digamos, a través de un token donde la información, este proceso es reversible, ¿ya? Piensen, en esto como un proceso reversible. Distinto a esto es la anonimización, donde el dato, yo le aplico un proceso netamente es un proceso irreversible y el dato ya no, yo oculto, en el fondo ya saco todo lo que son los datos de índole personal. Yo limito en el fondo los accesos a los datos, digamos, de las personas. En este sentido, lo que busca es eliminar los identificadores personales, ¿ya? Y esto va orientado a los procesos estadísticos, a estudios de mercado, o donde yo voy a sacar información, digamos, para otros fines. Lo que busca esto es mitigar derechamente todas las brechas de seguridad, digamos, que nos puedan exponer a incumplimientos, por ejemplo, en el caso de salud, exposición de información de pacientes, temas financieros, ya, como ha salido la prensa los últimos tiempos, en el fondo. Esto es lo que busca en el fondo, protejo el perímetro, protejo el dato ahora, con estas técnicas. Ahora, este modelo de seguridad no es solamente con el cifrado, no basta solo con el cifrado, ni tampoco con elevar controles de acceso e identidad, sino que también esto tiene relación con la seguridad en los sistemas y en los entornos tecnológicos, ¿ya? Y en este aspecto se identifican aquí cuatro pilares fundamentales en términos generales, ¿ya? Para poder construir esta fortaleza. El primero, y partiendo de la base que tenemos este control de nuestros activos de la información, entiéndanse los servicios, servidores, es gestionar un proceso de parcheo riguroso basado en riesgo, ¿ya? Y aquí hay un tema bien relevante que está relacionado con los tiempos de exposición, ¿ya? En la superficie de ataque de mi organización frente a una brecha o a una presentación de una vulnerabilidad. Aquí hay que disminuir este tiempo crítico, digamos, que hay entre el proceso, el promedio de cuánto nos demoramos en parchar versus el tiempo de explotación, en la cual los atacantes están generando este paquete, digamos, de exploit para poder vulnerar los controles de la compañía. El segundo está relacionado con la resiliencia y la configuración del entorno, ¿ya? No basta ya con tener los respaldos, sino los probamos de manera periódica y probando su integridad y funcionalidad para la restauración total, ¿ya? En muchos casos me tocó ver que en este ámbito los respaldos estaban instalados en las mismas plataformas de operación, ¿ya? O respaldos que no habían sido nunca probados, que al momento que se requirió hacer uso de esto, estaban corruptos. Esto es súper importante, sobre todo cuando tenemos incidentes relacionados con ransomware, por ejemplo,
o alguna explotación de relevancia como esa. El tercer punto es definir una línea base de seguridad, ¿ya? Aquí la compañía, lo importante es que trabaje en una foto, digamos, de la condición de normalidad, es decir, cuáles son los software que tenemos autorizados, cuál es el tráfico real, digamos, el comportamiento real de mi tráfico de red, quiénes son los usuarios que tengo conectados remotamente, cuál es el perfil de estos usuarios. Esa línea base tiene que estar definida, ¿ya? Y por último, es la protección de los accesos lógicos. Sabiendo ya que tengo estos usuarios en distintos entornos o tenemos sucursales remotas, es poder proteger todos esos accesos lógicos, ya sea todas estas conexiones por VPN, todas las conexiones que están todas las conexiones que tenemos con nuestros proveedores, es poder ir asegurando eso. Con eso ya me da una mirada en el fondo para poder construir esta fortaleza de ciberseguridad. Y por último, en este ámbito, es las medidas que si lo han escuchado, es la protección de la cadena de suministro o la gestión de los riesgos con terceros. Y aquí hay un punto bien relevante y sobre todo lo que es datos, sobre todo las empresas que están utilizando hoy en día los servicios cloud, hay una serie de controles que hay que implementar. Y no basta solo confirmar los contratos y confiar, digamos, en lo que me está ofreciendo un Google, un Amazon, sino que hay que ver el detalle, porque aquí la organización es responsable hasta el final. Si bien estos proveedores de servicio nos otorgan una infraestructura resiliente, robusta, piénsenlo como que ellos nos están entregando los ladrillos, ¿ya? Pero nosotros no podemos construir la casa sin puertas ni ventanas. Aquí no tenemos que generar también nuestros accesos, nuestros controles de acceso sobre esta infraestructura. Y antes de eso hay que abordar aspectos bien relevantes, por ejemplo, el tema de la debida diligencia, ¿ya? Evaluar previamente a nuestros proveedores críticos que nos van a asegurar esta información de manera de conocer sus riesgos, qué controles están aplicando para los diferentes escenarios de amenaza, antes de firmar el contrato, establecer los requisitos de seguridad que van a ser priorizados, integrados, digamos, dentro de estos contratos, comprender y hacer parte de la organización de la que somos, de la que estamos liderando, extender esta superficie de ataque. Ya no está dentro segregada mi organización, sino que también tengo que considerar la superficie de ataque de mis proveedores, digamos, de servicio. Se mantiene el monitoreo y la trazabilidad, establecer controles periódicos, integrar al plan de auditoría a estos proveedores de servicios críticos, ¿ya? Y la responsabilidad compartida, aquí hay que leer lo que dicen los contratos, donde mi proveedor es responsable y hasta dónde yo soy responsable. Eso tiene que estar muy de la mano, digamos, con el conocimiento y cuál es el trabajo que yo voy a hacer para poder asegurar las plataformas y entrar, digamos, en esta consistencia de protección, ¿ya? Esto es la base. Hoy en día estamos confiando y estamos trabajando con la infraestructura, no obstante, hay que revisarlo. Bueno, ya teniendo todo este proceso, toda esta construcción de esta fortaleza, donde construimos defensas para nuestro perímetro, protegimos nuestros datos, vimos el tema de los procesos con nuestros proveedores, ya estamos trabajando en lo que es la cultura en nuestra organización, tenemos que estar preparados para ejecutar nuestros planes de acción para el día D, le puse yo, ¿ya? La organización tiene que tener sus respectivos planes de respuesta probados, de conocimiento, ¿ya? Y ensayados, ¿ya? Y aquí hay un punto con estas fases, en el fondo, en lo que es la detección, con estos control, digamos, de nuestro sistema, se enganchan de la mano, digamos, de la mirada a lo que es el, la, la parte de la detección de los comportamientos anómalos, ¿ya? De todo lo que construimos anteriormente, esto aquí nos hace un warning, dice, todo lo que yo construí aquí lo tengo que monitorear. Y en ese sentido, lo que ocurre acá es el proceso ya de preparación. Cuando ya tenemos este incidente, cuando ya tengo yo
esta detección de estos comportamientos anómalos, tengo que hacer la evaluación de impacto, el daño real que se produjo con ese incidente sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información. ¿A cuánto realmente me afectó? ¿Cómo me afectó? ¿Qué involucra eso? ¿Tengo clientes? ¿Tengo servicios internos? Eso es súper relevante para poder dimensionar el daño. Luego de eso, aplico las medidas de contención, ¿ya? A través de un monitoreo continuo, a través del conocimiento de mi organización, del alcance de estos activos, en el fondo, y las acciones que voy a realizar, digamos, para poder mitigar la expansión del daño. Miren, aquí hay un punto bien relevante, porque las decisiones que se van a tomar son decisiones críticas bajo presión, ¿ya? Y aquí hay decisiones que hay que tomar de aislar, hay decisiones que si ese aislamiento, digamos, va a generar un impacto sobre el negocio. Ahí tiene que llevarse un equilibrio y va a ayudar mucho toda la preparación previa que yo haya tenido dentro de la organización, sobre todo me ha tocado ver con clientes o en asesoría mucho las pruebas de estos planes de recuperación. ¿Cuándo son qué pasa si yo genero estos escenarios y cómo aplico mis planes de recuperación? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me tengo permitido para estar fuera de operación o cuánto tiempo es los tiempos de recuperación que tengo? Seguido de esto son la notificación. ¿Cómo yo voy a comunicar cómo voy a notificar a mis partes interesadas sobre el incidente que estoy llevando? Y aquí hay un tema relevante y entra en relación con la ley, que es la notificación a los entes reguladores, ya sea la ANSI actualmente o la futura Agencia de Protección de Datos, y en particular a los titulares de los datos sensibles, en el fondo que se pudiesen haber visto afectados. Y en este sentido, lo que tenemos que trabajar es en transparentar, pero sin generar un pánico innecesario, ¿ya? Es entregar información clara, precisa, honesta de lo que se está haciendo y, en el fondo, mantener informado, digamos, porque aquí ocurre una situación. Una mala comunicación puede hacer más daño, digamos, de lo que hace un real incidente en el ámbito de lo que es un impacto reputacional. Y por último, el tema de la recuperación, en lo que es asegurarse completamente que la amenaza fue eliminada, ¿ya? Y aquí es relevante lo que dijimos en lo que es la evaluación del impacto. La gran mayoría de los incidentes, el atacante genera alguna acción para mantener una puerta trasera, ¿ya? Y aquí lo importante es asegurarse en primera instancia de que eliminamos la amenaza, eliminamos ese hoyo, por decirlo así, y proceder a la recuperación de los sistemas a su estado de normalidad. ¿Ya? Para ello es necesario efectuar estas pruebas de los planes de recuperación, de los planes de continuidad operacional, ¿ya? Sobre las infraestructuras. Todo esto es un sistema, digamos, que tienen que pensarlo como engranajes. Por último, en lo que ya es dentro de la investigación misma, y yo le digo ya la caja negra, es el registro, digamos, todos estos registros que les mencioné anteriormente, de establecer estos logs, de dónde tener toda esta información, nos va a permitir, en el fondo, el desarrollar una investigación lo más apegada posible a la realidad de lo que ocurrió. Todas las acciones que generemos en nuestro plan de respuesta a incidente tenemos que ir registrándola ante futuras auditorías. En el fondo, esto nos va a servir de todo lo que se hizo para poder mejorar ese plan, ya para poder hacer los ajustes. Y obviamente trabajar y concientizar al equipo técnico en el fondo de preservar la cadena de custodia, preservar la evidencia en el fondo de manera rigurosa, tanto de los datos, todos los metadatos, para posteriores validez jurídica. Esto en grandes rasgos y en términos generales es cómo nosotros vamos a prepararnos de manera consistente e integral de la postura de seguridad que le vamos a dar a una organización. La seguridad en general es un proceso muy complejo, sobre todo hoy en día con todos los datos que estamos llevando adelante, con todos los procesos internos entre las compañías. Se construye sistemáticamente. Andrés mostró una hoja de ruta que aborda temas de gobierno, aborda temas procedimentales, técnicos, pero también de la cultura, ¿ya?
no es algo que vamos a implementarlo de un día para otro. Obedece también a un control de todos nuestros activos de información, sean estos activos hardware, software, hoy en día cuentas, información, clasificación de nuestra información. Todo eso tiene que ser la base que nos va a permitir prepararnos, digamos, para esta amenaza. ¿Cómo se construye esta fortaleza? Digamos, pensemos en cómo vamos a construir esta fortaleza a través de todos estos controles, digamos, ya sean organizacionales, procedimentales, técnicos, cultura. Evitar, no sacamos nada con invertir millones de dólares en nuestra infraestructura si a mi personal, al recurso humano, no lo capacito o no lo someto a un programa de awareness, de concientización sobre las nuevas amenazas a las que están afectos dentro de los procesos de la compañía. Todo tiene que ir de la mano para poder llevar a cabo, digamos, una seguridad integral. Y segundo, estos planes de acción que vamos a generar tienen que ser consistentes con las capacidades de la compañía. Estos planes de acción tienen que ser probados. Tengo que entrenar al equipo técnico que va a activar esos planes. Tenemos que conocer nuestra infraestructura, ¿ya? También las capacidades de nuestros proveedores críticos frente a incidencias de este tipo, integrarlas dentro de nuestro plan de acción, generar los planes de comunicación, los escalamientos, para poder tener una adecuada respuesta frente a esto. Eso en grandes rasgos. Muchas gracias. Estoy atento a las dudas. Muchas gracias, Sergio. Y ya tenemos preguntas. Eh, una de las preguntas que nos hacen eh, aquí particularmente es algo que tú tocaste. ¿Cómo clasificaría los activos de información para registrarlos dentro del inventario? ¿Cómo clasificaría los activos de información para registrarlos dentro del inventario? Sí, muy buena pregunta. De hecho, es bastante interesante. Estamos acostumbrados a trabajar sobre activos de hardware, todo lo que son los servidores, pero aquí hay un tema que va bien de la mano con lo que es primero, es tener nuestra información, y lo que tú lo mencionaste, Andrés, Ujú. clasificada. Tenemos que tener claro dónde tenemos nuestros datos, qué tipo de datos tenemos que tenerlos, digamos, identificados con los niveles de criticidad y de afectación. ¿Ya? Aquí, y eso lo vamos a lograr con un proceso de evaluación de impacto de estos datos. ¿Ya? Así que aquí la clave está primero en mapear estos flujos de datos o de información en general de la compañía junto al mismo nivel de cómo tenemos hasta hoy día nuestros servidores. Por ejemplo, les pongo un caso, saber las bases de datos de recursos humanos contemplan la información de todo el personal, sus cargas familiares, están almacenadas en tal servidor, saber el responsable de esa información, quién es el responsable de mantener esa infraestructura y cuáles son los riesgos que impactarían sobre el negocio. Yo creo que va por ese lado, digamos, la mirada que hay que darle. ¿Ya? Sí, y no olvidemos la definición. Activo de información es aquel que es necesario, fundamental para la operación dentro de la compañía. Entonces a veces se nos confunde cuál es activo de información, cuáles no. Esto es un desafío también que hay al minuto de levantarlo o de identificarlo. Por una parte me pregunta Adriana, por favor, ¿nos podrías ampliar un poquito la fase 3? La fase 3 es gestión de riesgo y seguridad, donde ahí tenemos que identificar titulares de datos, definir y aplicar procedimientos de atención, mantener el registro de esas solicitudes al día, porque vamos a tener que tener o alguna página o algún correo electrónico donde hay que responderle a los titulares. Vamos a tener que preocuparnos respecto del personal, los trabajadores de la compañía. ¿Qué lineamiento les vamos a dar a los trabajadores? Que ahí vamos a tener que actualizar nuestro reglamento interno de orden, higiene y seguridad dentro de la empresa. Vamos a tener que implementar controles operativos para la protección de los datos que esos trabajadores al día a día están utilizando. La Dirección del Trabajo en Chile ha estado dictando diversas normas respecto de uso de herramientas tecnológicas. Entonces hay que estar muy atentos a esas disposiciones de la Dirección del Trabajo y ver cómo se va a ir compatibilizando las disposiciones de la dirección también con la implementación de la ley de datos personales y las normativas que va a ir sacando la Dirección del Trabajo. En Europa ha sido bastante frecuente que la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, ha sacado normas específicas sobre la protección de datos de los trabajadores. Y ya Sergio lo mencionaba, la tercera parte. Identificar y clasificar los terceros según el rol. Porque a lo mejor tenemos base de datos de subcontratistas que no son tan relevantes que las tengamos. Bueno, ¿cómo son esos datos? ¿Dónde los tenemos? ¿Quién tiene acceso? O definir controles, requisitos de capacitación para esos mismos subcontratistas.
tenemos que mapearlo. No sabemos quiénes son. Cuando fui gerente legal, me acuerdo que una de las tareas que me encomendaron fue levantar la base de datos de todos los proveedores. No las teníamos levantadas. Y tuvimos que poner al equipo a identificar los distintos proveedores de las distintas unidades de gerencia y subgerencia de esa empresa. Ese es un desafío que nos permite poder gobernar. Si no se puede medir, no se puede gestionar. Si no se gestiona, se destruye, se degrada. Entonces tenemos que tener control sobre eso, requisitos, establecer mecanismos de capacitación para estos proveedores. Tenemos que ir modificando también nuestras bases de licitación y la base administrativa, tanto técnica como administrativa, para ajustarlos a la ley. Diseñar, suscribir los futuros contratos con estos proveedores. Ya está empezando a ocurrir que muchas cláusulas comienzan hoy a actualizarse. Entonces, esta fase 3 de gestión y riesgo que me preguntaba, efectivamente, no es menor. Hay que hacer muchas tareas, muchas acciones bajo la mirada de poder implementarlo. Jorge me pregunta, ¿cómo impacta el que se adelante la designación de los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales que ahora deberán definirse 6 meses antes? A ver, uno de los problemas que tenía la ley de protección de datos, uno de los errores que cometió, es que dejó muy cerca la implementación de la agencia con la ley, quedándole muy poco tiempo operativo a la agencia para poder comenzar a operar. Por eso se apuesta por esta modificación para que partan antes, porque necesitan muchas cosas que poner en práctica. Desde lo más básico, arrendar la oficina, desde contratar el personal, todo eso requiere su puesta en marcha. La ANSI la Agencia de Ciberseguridad, tuvo más tiempo que esta ley, entonces por eso se pidió, digamos, adelantar la implementación de la agencia, precisamente porque la normativa no había logrado prever lo tan cerca que estaba desde el inicio de la ley. Y así hay otro conjunto de factores administrativos. No es una empresa privada, el derecho público me pone ciertas condiciones desde el punto de vista de oficina, contratar personal, todo lo que sea las definiciones también de protocolos estándares que tiene que implementar la misma agencia. O sea, hay harto trabajo interno que se debe implementar y que requiere tiempo, ¿no? Por eso entonces la ventaja apunta a ese particularmente. La gobernanza de los datos va de la mano de hacer algunos cambios o gestiones relevantes. Sí, esta de la ley de protección de datos, sí. A ver, estamos en la base desde lo que es el inicio de la gobernanza de datos, a saber con tu inventario de datos, dónde tienes datos, cómo los tienes, efectivamente ya tienes una estructura para poder comenzar a pasar de un rol inactivo a ser un rol más proactivo y no solamente reactivo en materia de protección de datos. Es la fase para ir logrando un nivel de madurez en tu implementación. Me pregunta si nos puede comentar acerca del proyecto de ley. El proyecto de ley que ves busca reformar, que son 3 senadores, el senador Quintana, Pedro Araya y un tercero que se me va, en un boletín que fue publicado a finales del año pasado. Eh, y ese boletín aquí tengo el número si lo quieren buscar, en el Senado, 18.060-07. Eh, es un proyecto de ley que, desde mi perspectiva, le viene a quitar seriedad y certeza jurídica a la ley. ¿Por qué? Porque establece diversas modificaciones que vienen a minorar las exigencias, pero también estamos hablando de que estamos en una economía digital y el proyecto de ley presentado por estos senadores busca disminuir ciertas fortalezas que tiene el proyecto de ley. Uno, modifica las bases del instituto, hace una modificación que viene a desmembrarlo y nos ajusta a las prácticas internacionales. Dos, lo que hace a nivel de transferencia internacional de datos, viene a quitarle cierto peso. Disminución de las multas también viene a quitarle seriedad. Ah, este proyecto, por incluso algunos especialistas europeos revisaron este proyecto, abogados chilenos en Europa han comentado de que realmente lo que hace es quitarle fortalezas, es quitarle sustento y certeza jurídica a esta iniciativa. El proyecto tiene varias etapas, desde lo que es transferencia, base de licitud, de lo que son multas a nivel de modificaciones, y lo que hace simplemente es disminuir, desmembrar la ley que tenemos hoy y probablemente incorpora aspectos que vienen a confundir y no a tener cierta coherencia en lo que tenemos hoy para ajustarnos a una legislación internacional, particularmente siguiendo estándares de GDPR. Nos demarcamos de GDPR, queda una ley demasiado débil, no desde el punto de vista de las exigencias, y una ley débil simplemente lo que hace es luego que no sea aplicada. ¿Ya? Eh, Así que bajo esa mirada, este proyecto me parece que no es un buen apoyo. Ah, Aquí yo tengo una pregunta, Francisco, dice Sergio. Si un cloud de origen chino adhiere a norma europea GDPR, ¿tendría algún impedimento para ofrecer su servicio en Chile? Ah, es un tema, gran Claro, tema. ahí hay que ver todo el tema de la gestión de lo que yo les mencioné en la parte de gestión con terceros, ¿ya?
Primero tenemos que ver es conocer a este proveedor en el fondo. Ahí está el principio de la vía de diligencia, en el fondo, donde tenemos Sí. que conocer, digamos, primero cuáles son los controles, los riesgos que afectan a este proveedor previo a que hagamos una contratación. O sea, aquí principalmente es ver primero, bajo la compañía que estoy, en la cual me encuentro, cuáles son los riesgos legales a los cuales podría haberme afectado por la contratación de sea de cualquier país, digamos, en el fondo, el proveedor de servicio, pero también desde la perspectiva tecnológica. En el fondo, este proveedor, digamos, implementa controles de seguridad que van de la mano con mi compañía. Esa evaluación tiene que ser previa. Lo mismo, ya si pasamos esa fase donde estamos sondeando, es ver, es integrar esas exigencias contractuales en los respectivos contratos ya para la firma, en el fondo, que no queden estos vacíos. Lo importante acá es, por un lado, el cumplimiento de la ley, por otro lado, también el apetito del riesgo de la compañía y cómo yo voy a poder extender esos controles. Mm. Ahora, también hay un tema geopolítico, ya no ocurrió por allá bajo la administración Piñera II, a nivel de lo que era esta línea de cable submarino de que iba desde Valparaíso hasta China y bajo presión norteamericana hubo que detener ese proyecto y llegar hasta Japón. Entonces, habrá que entender que los proveedores chinos hoy que estén conectados a nivel internacional dentro de nuestros servidores data centers será por un tema geopolítico que también ya va por otro camino, Exactamente. pero sí es importante en cuanto a la adaptación. La China tiene una ley de protección de datos, pero no es GDPR. En eso estoy claro. Mm. Tiene un conjunto de normativas de ciberseguridad, respecto de análisis de contención en materia de ciberseguridad. Yo estaba exponiendo en algunas empresas chilenas frente a directivos de origen chino y ellos están tratando de conceptualizar esta ley. No la tienen tan clara porque la normativa china tiene otras perspectivas, bajo otros intereses es la que tiene esa normativa. Entonces, esa disposición es diferente la mirada que tiene un Sí, europeo de lo que tiene un chino. efectivamente. ¿Sabes Quizás qué me pregunta? ahí la Ah, sugerencia, ahí Andrés, habría que ¿sí? verla, ahí lo que se podría hacer es ver si esa compañía ya, sacándonos este tema tema geopolítico, ver qué tipos de control está aplicando o a qué tipos de normas internacionales Claro. está adhiriéndose esta compañía. ¿Ya? Sí, Si hay efectivamente. estándares Habría de que ver. Ahí está, Andrés. SOC Me he o encontrado con empresas chinas un- que eran antes norteamericanas y siguen manteniendo estándares norteamericanos. exacto. Eh, Por eso hay que una cosa verlo que no tiene en... idea, claro. Ahí me encontré Oye, hay una pregunta que Francis dice: ¿los controles de seguridad que puso Sergio son obligatorios por ley? En este minuto, hasta el día de hoy, no están en la ley. Lo que sí son recomendaciones o buenas prácticas a nivel de mercado. ISO 27001, 27701. ¿eh? No sé si me va a otro estándar, bueno, dependiendo también sector económico. NATSI, no sé si qué más podrían. HIPAA en salud, HIMS en salud, Claro. pero no son obligatorios por ahora en el mundo de protección de datos. Claro, eso va a depender de cuando salga el reglamento del cumplimiento, como es el caso de IMARCO, en el fondo, cuando se define el reglamento, qué estándar se va a seguir. Sí, de hecho, estamos a la espera en un ley marco de ciberseguridad, entonces ahí hay que estar atento Mm. a ese ecosistema. Viviana pregunta, dice, hay muchas cosas por hacer, sí, totalmente de acuerdo, Viviana, y quedan pocos meses. ¿Qué es lo mínimo que deben implementar para estar en cumplimiento de la ley de una organización? Que realmente es, primero hay que saber qué voy a cuidar, qué tipo de datos tengo, número uno. Dos, debiera empezar a este pequeño plan de gestión a nivel de gobernanza. Primero gobernanza, luego tener este foco centrado en mi mirada del inventario de datos. ¿Qué voy a cuidar? ¿Cuáles son los datos mínimos que me pide saber la ley? Recuerden, no todo datos personales, datos sensibles. Tengo que comenzar a identificar, tengo datos personales, ok, pero también tengo datos sensibles. Mm. Y sobre eso tendría que ver lo que hablábamos, la primera pregunta anterior, sobre la fase de 3 de gestión riesgo, mi relación con mis trabajadores, mi relación con mis proveedores y también con estos titulares clientes que yo pueda estar teniendo. Eh, y sí, también ponerme algunas obligaciones relevantes desde el punto de vista de la protección de datos por el diseño, si estoy encargando desarrollo aplicativo, comprando software, tenerlo muy presente. Hay muchos RP, ojo, hay muchos RP que son previo al 2018, previo a la implementación de GDPR a nivel mundial y no tienen instalado su módulo de cumplimiento en materia de protección de datos. Así que una de las cosas que deben mirar bien es que esté cumpliendo bajo esa exigencia o esas condiciones. Um, me hacen llegar aquí otra pregunta. ¿Cómo cambias un contrato con Google, Amazon o similar? Porque es una adhesión. Oh, perdón. Esa es una Sí, gran pregunta. Un no menor, ¿ah?
Eh, lo mencionamos un poco en lo que es la responsabilidad compartida en la nube, ¿ya? Ahí los proveedores, claro, Google, Amazon, Azure, nos ofrece toda la infraestructura, ¿ya? Aquí la responsabilidad, lamentablemente, siempre va a ser del dueño de ese dato, en el fondo de la compañía. Y aquí, efectivamente, Google, Amazon nos va a proveer una infraestructura, ya servidores, servicios, digamos, pero todos los controles de seguridad y mitigatorio son los que tengo que incorporar yo, en el fondo, y tener muy bien definido hasta dónde voy a ser responsable dentro de mi estructura de gobernanza dentro de la compañía. Eso es muy relevante. Hay mucha letra chica dentro de estos contratos y la gran mayoría de las empresas sí lo están utilizando, pero hay que definirlo, hay que conocer cuál es el alcance que tiene ese servicio. Tengo que saber qué es lo que estoy contratando. Ahora, cómo la responsabilidad de cómo lo aseguro es mía, en el fondo. ¿Qué medidas de seguridad le voy a implementar? Hoy en día casi todas las marcas de seguridad están con servicios cloud y esa es parte de la evaluación que tengo que hacer tecnológica, digamos, de transformación que tengo que llevar mi compañía a eso, ¿ya? mm. Ese es Y un ojo, tema importante. dos conceptos y dos términos que tienen que meterse en la cabeza. Uno, el responsable de datos y el encargado de tratamiento de datos. ¿Ah? Pueden haber subencargados, ¿ah? También puede ocurrir. Es decir, yo soy el responsable, capturo los datos de mis clientes, se los paso soy el responsable, se los paso a mi encargado, puede ser alguien interno o puedo ser su subcontratista. Y a su vez, este subcontratista lo podría subcontratar a un tercero. Pero tengo que tener claridad dentro de mi contrato de esa cadena en materia de del traspaso de responsabilidades y tener muy claro cuáles son mis responsabilidades como responsable de los datos, pero también dejar muy claro el contrato respecto al encargado en materia de tratamiento de datos personales. Entonces, esto es forma parte de esta mirada. Si uno mira esta ley, se da cuenta que no es solamente legal, tiene muchos componentes técnicos y eso nos desafía desde el punto de vista de la operación. Ya, vamos a una última pregunta, ya nos quedan un poquito de minutos. Dice, una empresa que provee equipamiento informático y software a clínicas, hospitales, ¿dónde se almacenan datos de pacientes? En caso de una brecha de seguridad de datos sensibles, ¿cómo se define la responsabilidad por cada parte? Acá hay tema entre ley de protección de datos y ley de marco de ciberseguridad. Si quieres parte tú, Sergio, después vamos al tema legal. Sí, aquí nuevamente es esta evaluación de proveedores o de lo que es la cadena de suministro. Cómo yo voy a gestionar los riesgos con terceros. De hecho, este flujo está bien explicado en la presentación, pero efectivamente primero, antes del servicio, o sea, yo tengo que saber cuál es el nivel, los controles que está exigiendo los riesgos que tiene ese proveedor, sobre todo lo que son los sistemas clínicos, ya Mm. donde sabemos que, por ejemplo, los resultados de exámenes están contratados a un servicio o un tercero, donde nuestros datos no sabemos si están protegidos, si están cifrados. Entonces, todo eso, esa superficie de ataque extendida la tengo que conocer previamente a los contratos. Ahora, esas responsabilidades efectivamente tienen que quedar definidas en los contratos. En el fondo, oye, tú me vas a almacenar, tú vas a gestionar datos sensibles de mis clientes, de mis usuarios o de mis clientes o de mis pacientes. Estas son tus responsabilidades y tienes que aplicar estas medidas de control, por lo menos. Y ahí está el tema de extender esta superficie de ataque, en el fondo, donde yo tengo que incorporar dentro de mi organización, considerar a este proveedor, digamos, de servicios como parte de la compañía y obviamente someterlo a los procesos de controles y auditorías internos, en el fondo, de poder, en el fondo, no perder el control sobre esa información. Y de hecho, te complemento que, diciendo lo que dice Sergio, bajo la mirada de hoy, por ejemplo, cuando una empresa subcontrata, el Código del Trabajo me permite poder auditar a mi subcontratista, pidiéndole el formulario 29, pago las cotizaciones, pago los sueldos, para evitar que después me demanden a mí. Bueno, acá también, desde el punto de vista de la tranquilidad y la seguridad, yo puedo pedir cláusulas de auditabilidad de mis contratos. A ver, proveedor, puedo auditarte, te puedo entrar a mirar, estás cumpliendo con mis condiciones, porque son datos de salud, son datos sensibles, que esto tiene una exposición reputacional, legal, económica, soy una empresa privada. Entonces, de alguna manera tengo un nivel de resguardo y se lo voy a tener que pedir a este proveedor en la licitación, en la base administrativa o en el contrato que yo le estoy asignando.
una recomendación. Yo creo que hay que modificar y revisar los contratos. Cuando vienen los procesos de licitación, el contrato debería incorporarse en la licitación. Algunos lo hacen, otros no. Pero mi consejo es que si hacen licitaciones privadas, incorporen en el contrato en las bases administrativas, de tal manera que los postulantes de la licitación sepan de antemano que hay un contrato tipo y ese contrato ya venga con las cláusulas en materia de protección de datos y no luego tenga que estar negociando. Eso lo aprendí hace algunos años atrás en que me tocó, efectivamente, yo incorporé cláusulas en los contratos para los procesos de licitación privada, pero luego la empresa me decían, ¿podemos modificar el contrato? Oiga, potencial cliente, pero ¿qué voy a modificar el contrato si el contrato te lo puse en las bases administrativas? En fin, eso uno lo prepara y define una estrategia dentro de sus procesos de licitación. Mm. Bueno, ya Y estamos en la... aportando algo, Sí, dale, algo Sergio, Andrés, ahí, quizás dale. en esto que tú señalas de estos contratos, ya podría hacerse exigir, o sea, las compañías podrían exigirle a sus proveedores en estas licitaciones el cumplimiento de algún marco de referencia de seguridad base, por ejemplo, un NIS, una ISO 27000, ya Perfectamente. que, y ya servicios más críticos, por ejemplo, un SOC, en el fondo para medir la efectividad de esos controles, que yo voy a exigir dentro de, o que me van a permitir estar de manera un poco más segura dentro de la organización. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que eso ya va a venir y está pasando hoy con que varios están hoy implementando este tipo de exigencias en cláusulas del contrato. Lo importante es que nuestros colegas abogados sepan redactar bien esas cláusulas. ¿Ah? Por eso hay que conocer lo técnico. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. No me quiero ir antes de nuestra foto tradicional. Si alguien quiere aparecer, bienvenido, se sume a nuestra, bueno, abre sus cámaras y nos subiremos nuestra foto ahí con el equipo que lidera Cata en marketing. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y Catalina, tú nos dices el visto bueno a los que quieran aparecer ahí en foto. Así que un gusto poder tenerlos Bueno, a todos estimados, y a todas. aquí va nuestra foto emblemática en 3, 2, 1. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos y recuerden que si quieren volver a ver, va a estar subido en nuestro canal de YouTube. Así que toda esta información va a quedar grabada. Muchas gracias a todos y a todas y por la participación. Un Muchas gusto. gracias. Que Gracias, tengan buena Sergio. tarde. Buena tarde. Gracias, Andrés.